Amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les habla y los saluda nuevamente su amigo La Rasta. Aquí estamos nuevamente con un nuevo video para contarles una breve reseña de mi vida, que lo he titulado La primera etapa de mi vida. Para mí la primera etapa de mi vida fue desde el nacimiento hasta terminar el sexto grado de primaria. Yo pienso que para mí esa fue la primera etapa de mi vida. No sé para otros o para ustedes, no sé cuál fue o hasta qué edad fue, pero para mí fue esa parte. Me cuentan que cuando yo tenía 2 años, mi hermano tenía 3 y mi hermana tenía 1 año. Mis padres se separaron. Nosotros 3 nos quedamos a cargo de mi madre y estuvimos con ella no sé cuánto tiempo, porque luego ella se fue a trabajar y nos dejó y nos quedamos a cargo de mis abuelos maternos. Nos quedamos a cargo de ellos y mi mamá regresaba, no sé cada cuánto tiempo, no recuerdo, no sé si era cada año o cada 6 meses, porque no recuerdo, no llevaba el tiempo, no sabía del tiempo entonces. Y fuimos perdiendo, ¿cómo se dice? Fuimos perdiendo, como perdiendo el amor de un hijo hacia una madre. Porque nos acostumbramos a decirle mamá a mi abuela y papá a mi abuelo, porque estábamos con ellos todos los días. Y mi mamá pues regresaba cada cierto tiempo y pues ya no era igual como estar con una persona todos los días. Y bueno, después de un buen tiempo, no sé si fue 1 año o 2 años, no sé, un día llegó un señor, eso sí recuerdo más o menos. Llegó un señor, nos regaló pan, nos regaló unos plátanos y a mi hermano lo subió en una silla que ya traía el señor y lo amarró con un trapo y se lo llevó. Mi abuela no estaba. En ese tiempo se cosechaba mucho café por allá en el rumbo donde nosotros vivíamos. Y le había llevado comida a las personas que estaban trabajando. Mi abuelo tampoco estaba, él trabajaba en recaudación de impuestos. Él cada 2 semanas iba a la ciudad a dejar el dinero recaudado durante 2 semanas. Entonces cuando regresó mi abuela le contamos que mi hermano o un hombre se lo había llevado. Mi abuela le contó a mi abuelo, luego investigaron y resultó que mi papá había llegado a la cabecera municipal y él lo mandó a robar y se llevó a mi hermano y no volvimos a saber de él hasta muchos años después, ya de grande. Entonces, como le decía, nosotros de ahí en adelante nos empezaron a cuidar más, a mí y a mi hermana. Si no estábamos con mi abuelo, estábamos con mi abuela, pero nunca nos dejaban ya solos, porque pensaban que también nos iban a robar o algo así. Y siempre nos llevaban donde sea. Y entonces también nos enseñaron a trabajar. Cuando sembrábamos maíz, o cuando sembraban maíz o frijol,
Mi abuelo nos daba un terrenito, un tramo, ponía 4 estacas y luego bejuco alrededor y hacía 2 iguales, uno para mí y uno para mi hermana. Y nos decía que ese era el tramo que íbamos a trabajar, ahí íbamos a sembrar y cosechar. Y lo que cosecháramos lo teníamos que vender o él mismo nos lo iba a comprar. Y así nos costaba mucho para terminar, nos ayudábamos yo y mi hermana y si no terminábamos mi abuela nos ayudaba a terminar. Y también para sembrar pues estábamos chicos, no íbamos todavía a la escuela. Yo no sé si tenía 5 años, 6 años, yo no sé, no me acuerdo, pero estábamos chicos. Entre jugando y trabajando aprendimos a trabajar. Y ya cuando cosechábamos, mi abuelo nos compraba. Y con el mismo dinero que pues nos pasaba en las manos, nos preguntaba que si que queríamos. Entonces a veces pues le hacía falta zapatos o ropa a mi hermana y yo le daba lo que había vendido de la cosecha para que le compraran ropa a mi hermana. Y cuando a mí me faltaba, pues también ella me ayudaba y así nos ayudábamos juntos. Y siempre prácticamente nosotros comprábamos nuestras cosas, solo mi abuelo nos completaba con lo que faltara. Y luego nos llevaban a cortar café, si no había en el de mi abuelo, nos llevaban allá íbamos con mis tíos y nos pagaban creo que 5 centavos, no recuerdo, la canasta, pero nosotros no terminábamos, no cortábamos ni una canasta, a veces nos llevaba 2 días para llenar una canasta y ganábamos 5 centavos. O 1 centavo, no recuerdo, pero era la cosa que tardábamos mucho para juntar para un pantalón o un zapato. Tardábamos mucho. Bueno, después me acuerdo la primera vez que fui a la escuela, mi abuelo me fue a dejar en la escuela y yo tenía miedo, le tenía miedo a los maestros porque yo no hablaba español y yo provengo de las culturas antiguas, proveniente de la etnia Zoque. En el estado de Chiapas se habla diferentes tipos de lengua, yo todavía hablo esa lengua, esa es una cultura de las antiguas y entonces yo no hablaba español entonces y le tenía miedo a los maestros y recuerdo que lloré ese día que mi abuelo me fue a dejar en la escuela y en la tarde me fue a buscar y así como 3 días me fue a dejar en la escuela y luego pues me acostumbré y ahí conocí a otros compañeros de otros niños y ya empezamos a jugar y bueno, y pues me gustó la escuela. Era una escuela federal de gobierno, pero nomás estuve el primero y segundo grado en esa escuela porque en ese tiempo había también mucha maldad por allá y los maestros se fueron. Ya no regresaron y ya nos quedamos sin maestros, sin clases. Solamente había una escuela particular de la iglesia adventista, pero era pagado por los padres de familia. Y mi abuelo me fue a inscribir ahí y ya para entrar al 3er grado, 4º y 5º grado de primaria. Ahí terminé el 5º grado de primaria en esa escuela. Y después, terminando el 5º grado de primaria,
yo ya no iba a estudiar porque allí donde vivíamos no había para terminar el 6º grado de primaria, solamente hasta 5º grado y hasta ahí nomás. Y los que quisieran seguir estudiando tenían que salir a otro lugar. Recuerdo que mi abuelo me dijo, ya no vas a seguir estudiando porque no tengo dinero, ya estoy viejo y ya pronto me voy a jubilar y pues no tengo para costear los estudios, el gasto. Bueno, lo que le voy a comprar es un machete ya para que se ponga a trabajar. Bueno, yo acepté, pues no me quedaba otra opción, no había otra alternativa en ese momento. Después, ya cuando terminaron las vacaciones, ya la siguiente semana iba a empezar las clases. En el 85 me parece, sí, en 1985, pasó una prima, pasaron a visitar a mi abuelo y pues ahí estaba yo y me preguntaron en qué grado iba. Le dije que ya había terminado el 5º grado de primaria y luego me dijeron si iba a seguir estudiando y le dije que no. Entonces mi prima le dijo a mi abuelo que si yo quería seguir estudiando, su esposo era director de un albergue, de un internado, y ellos pues me podrían dar una oportunidad ahí para que yo viviera en el albergue. Pues ahí tenía alojamiento y comida, y solamente pues que me dieran los gastos para los cuadernos y otras cosas. Entonces mi abuelo también le pareció bien porque pues ya se ahorraba en renta, se ahorraba en comida, y me dijo que si yo quería pues sí, podía ir. Y yo lo que quería sí era estudiar y pues me fui. No dudé para pensarlo, sino que al siguiente día, recuerdo cuando ellos pasaron, fue un sábado, el domingo tenían que salir y las inscripciones eran el lunes, un martes iba a empezar las clases y yo me fui con ellos el domingo, así de rápido. Bueno, el lugar donde me fui se llama Coapilla, Chiapas. Y allá me fui pues al internado y pues también ahí no era tan fácil porque nos levantábamos a las 5 de la mañana igual a sembrar lechuga, repollo, frijoles, maíz, lo que se pudiera sembrar para el consumo de nosotros mismos. Ahí sembrábamos, o si no nos tocaba hacer limpieza, lavar baños, limpiar, barrer la cancha. Bueno, eran diferentes actividades y eso era todos los días nos tocaba, estábamos por grupos y nos tocaba hacer diferentes cosas. A las 5 de la mañana nos levantaban. De 5 a 7 eran las actividades de trabajo y a las 7 de la mañana el desayuno y de ahí un baño y antes de las 8 pues ya teníamos que ir a la escuela. Las 8:30 parece que comenzaban las clases y así era todos los días. Y yo iba allá con mis abuelos cada 2 o 3 meses porque no tenía dinero para pagar el camión, la camioneta, el viaje. Y regresaba caminando, me llevaba todo el día para caminar. Mi abuelo me enseñó el camino, la vereda, para no seguir la carretera. Y me enseñó el camino y yo solo regresaba
caminando. Me llevaba todo el día, desde que salía de la casa de mis abuelos hasta llegar a Coapilla, y pasaba en potreros, en montaña, ya faltando como unas hora y media más o menos ya para llegar a Coapilla. Ya caminaba solo en carretera. Llegaba a las 7:30 de la noche, llegaba a Coapilla. Salía yo a las 6 de la mañana de la casa de mis abuelos, y todo el día me llevaba, y yo cargaba mi bolsa de frijol, chayote, calabacita o lo que pudiera cargar, y bien cargado iba porque pues para comer allá. Bueno, entonces pues esa fue la primera etapa de mi vida. Terminé el 6º grado de primaria ahí en Coapilla, y lo terminé con una excelente calificación. Mi promedio general fue de 10.0, y esa calificación fue la que marcó gran parte de mi vida, porque ya en la segunda etapa, que ya entrando a la secundaria, bueno, eso les contaré después en el siguiente video por qué digo que esa calificación me marcó. Después les contaré en el segundo video, porque para no aburrirlos, y les contaré en el segundo. Pero sí tuve buenas calificaciones. Después les contaré más. En el siguiente video les contaré, en la segunda parte, les contaré, en el segundo video, les contaré los beneficios que me dio esa calificación. Ok, amigos, muchas gracias, saludos y hasta pronto.